María siempre había soñado con volar. No literalmente, claro está, sino con esa clase de vuelo que te permite alcanzar las estrellas que otros dicen son imposibles de tocar. Desde pequeña, su pasión era la fotografía, pero creció escuchando una y otra vez la misma cantinela: de eso no se puede vivir, es solo un hobby, mejor estudia algo serio. Las voces venían de todas partes. Sus padres, que habían luchado toda su vida por darle una educación de provecho; sus profesores, que valoraban más las matemáticas que el arte; incluso sus amigos, que no entendían por qué pasaba horas jugando con la vieja cámara de su abuelo. Como tantos otros, guardó su cámara en un cajón junto con sus sueños. La guardó con el mismo cuidado con que se entierra un tesoro que duele demasiado mirar. Se graduó en Administración de Empresas, consiguió un trabajo estable en una oficina y se conformó con tomar fotos los fines de semana. Pero cada lunes, al sentarse frente a su computadora, sentía que una parte de su alma se marchitaba lentamente. Los números en su pantalla parecían bailar una danza monótona que le recordaba todo lo que había dejado atrás. En su escritorio tenía una pequeña planta que luchaba por crecer hacia la ventana, buscando la luz entre las sombras de los archivadores. María se sentía como esa planta, viva, pero apenas sobreviviendo, inclinándose desesperadamente hacia una luz que parecía cada vez más lejana. Un día, mientras organizaba viejos archivos en su computadora personal, encontró una carpeta llamada Sueños. Dentro había cientos de fotografías que había tomado a lo largo de los años. Entre ellas, una captó su atención: el retrato de un anciano en un parque, con una sonrisa que iluminaba toda la imagen. No era técnicamente perfecta, el enfoque estaba ligeramente desviado, la composición podría haber sido mejor, pero había algo mágico en ella. Había capturado algo que iba más allá de la técnica, la esencia de un momento de pura felicidad. Recordó el momento exacto en que la tomó. El anciano estaba alimentando a las palomas cuando su nieta pequeña corrió hacia él. La sonrisa que capturó no era para la cámara, era ese instante preciso en que el amor se hace visible. Al pie de la foto había escrito: la vida es demasiado corta para vivir los sueños de otros. Esa noche no pudo dormir. Las imágenes danzaban en su mente como testigos silenciosos de una pasión abandonada. Se preguntaba cuántas de sus decisiones habían sido realmente suyas y cuántas habían sido dictadas por las voces de otros, por esos no puedes que se había tragado sin cuestionar. ¿Quién había decidido que no se podía vivir de la fotografía? ¿Por qué había aceptado esa verdad prestada como propia? Encendió su computadora y comenzó a investigar. Descubrió toda una comunidad de fotógrafos profesionales que no solo sobrevivían, sino que prosperaban haciendo lo que amaban. Algunos trabajaban en bodas, otros en publicidad, algunos vendían sus fotos a revistas o las exponían en galerías. No había un solo camino, había cientos. Y lo más importante, cada uno de esos fotógrafos había comenzado exactamente donde ella estaba ahora. María empezó poco a poco, como quien aprende a caminar de nuevo. Primero fue un curso de fotografía avanzada por las noches. Después de cada jornada laboral, exhausta pero emocionada, absorbía cada detalle sobre composición, iluminación y técnica. Sus fines de semana se transformaron en expediciones fotográficas. La ciudad se convirtió en su estudio, cada esquina escondía una historia esperando ser contada a través de su lente. Luego comenzó a construir un portafolio en sus tiempos libres. Las primeras sesiones fotográficas las hizo gratis, aprendiendo, mejorando. Fotografió mascotas, parejas de enamorados, familias en el parque. Cada no que recibía lo transformaba en un todavía no. Cada error era una lección, no una confirmación de sus miedos. Aprendió que las imperfecciones técnicas podían perdonarse, pero la falta de pasión era imperdonable. Un año después, su jefe la llamó a su oficina. Habían notado que su rendimiento había bajado, que parecía distraída. Era cierto. Su mente y su corazón ya no estaban allí. Estaban en las historias que capturaba con su cámara, en los momentos de luz que robaba al tiempo. Ese día, en lugar de disculparse y prometer mejorar, María hizo algo diferente. Renunció. No fue un acto de rebeldía,
sino de honestidad consigo misma. Fue aterrador al principio. El miedo se convirtió en su compañero constante. Hubo noches de insomnio preguntándose si había cometido un error, días en que apenas llegaban clientes, momentos en que las viejas voces volvían a susurrar «te lo dijimos». Sus ahorros disminuían más rápido de lo que entraban los ingresos. Pero por primera vez en su vida, el miedo no la paralizaba. Era como una compañía incómoda pero necesaria en su viaje, un recordatorio de que estaba haciendo algo significativo. Poco a poco, su trabajo comenzó a hablar por sí mismo. Sus clientes notaban algo especial en sus fotografías. No solo capturaba imágenes, capturaba momentos, emociones, historias. Un cliente satisfecho llevaba a otro. Una boda la conectaba con 3 más. Sus fotos comenzaron a circular en redes sociales y su nombre empezó a resonar en el mundo de la fotografía local. Hoy, 5 años después, María dirige su propio estudio de fotografía. No se hizo millonaria, pero vive cómodamente haciendo lo que ama. Lo más importante, cada mañana se despierta con la emoción de quien va a jugar, no a trabajar. Sus fotografías han ganado algunos premios locales, pero su mayor orgullo es ver cómo inspira a otros a cuestionarse sus propias creencias limitantes. En las paredes de su estudio, junto a sus mejores trabajos, cuelga aquella vieja foto del anciano en el parque. Es un recordatorio constante de dónde comenzó todo, de cómo un momento de verdad puede cambiar el curso de una vida. A veces, cuando da talleres a fotógrafos principiantes, comparte su historia. Les habla no solo de técnica y composición, sino de coraje y autenticidad. La verdadera historia no es sobre fotografía. Es sobre cómo las creencias limitantes son jaulas invisibles que nosotros mismos construimos y mantenemos. Son muros hechos de no puedo, no debo, es imposible, tan reales en nuestra mente como imaginarios en la realidad. Son cadenas forjadas con los miedos de otros, reforzadas por nuestras propias dudas, pero que pueden romperse con un simple acto de valentía, atrevernos a cuestionar lo que creemos imposible. ¿Cuántos sueños dormirán en los cajones de otras personas? ¿Cuántos talentos permanecerán enterrados bajo capas y capas de no se puede? ¿Cuántas vidas extraordinarias se habrán conformado con ser ordinarias solo porque alguien dijo que era lo sensato? La próxima vez que te encuentres diciendo es imposible, pregúntate, ¿quién escribió esa regla? ¿Y si fuera posible? ¿Qué pasaría si, por un momento, te permitieras creer que tus sueños no son demasiado grandes, sino que tus miedos son demasiado pequeños? Porque al final, los únicos límites reales son los que aceptamos como verdaderos. Lo que María no esperaba era cómo su historia comenzaría a resonar más allá de su propio círculo. Un día, mientras realizaba una sesión fotográfica en un parque, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos. «He estado siguiendo tu trabajo en redes sociales», le dijo. «Tu historia me dio el valor para dejar mi trabajo en el banco y perseguir mi sueño de ser chef. Ahora tengo mi propio food truck, y aunque es pequeño, nunca había sido tan feliz». Estas conversaciones comenzaron a repetirse. María empezó a notar un patrón. Su historia no solo inspiraba a otros fotógrafos, sino a cualquiera que hubiera enterrado sus sueños bajo la losa pesada del deber ser. Era como si su ejemplo hubiera abierto una grieta en el muro de las creencias limitantes, y por esa grieta comenzara a filtrarse la luz. Decidió dar un paso más allá. Organizó un evento llamado Revelando Sueños, donde invitó a personas a compartir sus historias de transformación. El pequeño auditorio que alquiló se llenó hasta rebalsar. Allí estaba Roberto, un contador que ahora escribía novelas en sus tiempos libres; Ana, una maestra que había comenzado a pintar murales en escuelas; Carlos, un ejecutivo que dejó todo para abrir un refugio de animales. Cada historia era única, pero todas compartían un hilo común: el momento en que decidieron cuestionar sus creencias limitantes. Como decía María, las creencias limitantes son como anteojos oscuros que nos ponemos desde niños. Nos acostumbramos tanto a ver el mundo a través de ellos que olvidamos que los llevamos puestos. El evento se convirtió en una reunión mensual. María comenzó a documentar estas historias en un proyecto fotográfico llamado Rostros del Cambio. Cada fotografía capturaba 2 momentos:
el antes y el después de que alguien se atreviera a desafiar sus límites autoimpuestos. No eran simples retratos, eran testimonios visuales de transformación interior. Un día, mientras revelaba estas fotografías en su estudio, recibió una llamada inesperada. Era su antiguo jefe. «He estado siguiendo tu trayectoria», le dijo. «Me has hecho cuestionar muchas cosas. ¿Sabes? Siempre quise ser profesor, pero terminé en el mundo corporativo porque era lo sensato. El próximo semestre empiezo a dar clases en la universidad por las tardes». María comprendió entonces que las creencias limitantes no solo afectan a individuos, son parte de un sistema más grande que nos mantiene a todos en cajas predefinidas. Como una telaraña invisible que conecta generaciones, estas creencias se transmiten de padres a hijos, de maestros a alumnos, de jefes a empleados. Pero también comprendió algo más poderoso, que cada persona que se atreve a romper sus propias cadenas invisibles crea un efecto dominó de posibilidades. Cada historia de transformación se convierte en una grieta en el muro colectivo de no se puede. En su estudio, María creó un rincón especial llamado el Muro de los Imposibles. Allí, las personas pegaban notas con sus imposibles personales: «Nunca podré vivir de mi arte», «Soy demasiado viejo para empezar de nuevo», «No tengo el talento suficiente». Con el tiempo, estas notas eran reemplazadas por fotografías de esas mismas personas haciendo precisamente lo que creían imposible. Un día, mientras observaba este muro, María notó algo sorprendente. Muchos de los nuevos visitantes ya no traían tantas creencias limitantes. Los jóvenes, especialmente, parecían más dispuestos a cuestionar los «no se puede». Era como si el mundo estuviera cambiando, lentamente pero de manera inexorable. Quizás, reflexionó María, las creencias limitantes son como fotografías antiguas. Pueden parecer verdaderas, pero solo capturan un momento del pasado. El presente siempre está lleno de nuevas posibilidades. 10 años después de aquella primera decisión de renunciar a su trabajo, María ya no solo era fotógrafa. Se había convertido en lo que ella llamaba una cazadora de posibilidades. Su cámara no solo capturaba imágenes, capturaba momentos de transformación, instantes en que las personas se atrevían a soñar más grande. Su estudio se había convertido en un espacio de encuentro para soñadores y hacedores. En las paredes, junto a sus fotografías, colgaban frases que desafiaban las creencias limitantes. «El único fracaso real es no intentarlo». «Tu edad es la edad perfecta para empezar». «Los límites existen solo en la mente que los cree». Pero quizás la lección más importante que María había aprendido y compartía era esta: las creencias limitantes no se rompen de una vez y para siempre. Son como sombras que reaparecen cada vez que nos aventuramos en nuevo territorio. La clave no es no tener miedo, sino reconocer el miedo como una señal de que estamos creciendo. En su último proyecto, Cartografía de Sueños, María comenzó a mapear los sueños de las personas en su comunidad. Creó un gran mural interactivo donde cada punto luminoso representaba un sueño en proceso de realización. El mural se convirtió en un recordatorio visible de que ningún sueño existe en aislamiento. Todos estamos conectados en esta red de posibilidades. Cada vez que alguien se atreve a desafiar una creencia limitante, dice María, crea un nuevo camino no solo para sí mismo, sino para todos los que vienen detrás. Es como abrir una puerta en un muro que todos creían impenetrable. Y así, la historia de María continúa expandiéndose, como las ondas en un estanque. Cada nueva persona que se atreve a cuestionar sus propias creencias limitantes añade un nuevo capítulo a esta historia colectiva de transformación. Porque al final, la verdadera revolución no está en las grandes gestas, sino en esos pequeños momentos de valentía en los que decidimos cuestionar nuestros «no puedo». Está en ese instante preciso en que nos atrevemos a preguntar: ¿y si todo lo que creo imposible fuera solo el comienzo de lo posible? ¿Y tú? ¿Qué historia de transformación estás listo para comenzar a escribir?